Este análisis se va a adentrar en la construcción de la democracia en Ecuador, un recorrido, la verdad, bastante complejo que inicia con el retorno al régimen constitucional allá por 1979. Vamos a explorar juntos ese laberinto de contradicciones, tanto institucionales como sociales, que ha definido la trayectoria política del país hasta la realidad que vivimos hoy. Para entender este proceso, creo que es fundamental partir de una frase, una que ha calado muy hondo en la conciencia política nacional: una democracia chueca. Este concepto, que a primera vista parece una simple crítica, es en realidad un diagnóstico. Nos sugiere un sistema que, si bien es democrático en su forma, en su estructura, opera de una manera torcida, incompleta. Un lugar donde la promesa de la ley y la realidad social, pues rara vez se encuentran. Para poder abordar toda esta complejidad, hemos estructurado la exposición en 5 partes. Primero, vamos a empezar por definir qué significa exactamente esto de democracia chueca. Luego, analizaremos la crisis de gobernabilidad que marcó esas primeras décadas. Después, pasaremos a examinar la paradoja de la utopía reaccionaria. Veremos cómo se transformó la inestabilidad y, para finalizar, presentaremos algunas recomendaciones. Iniciemos entonces con la primera sección: una democracia chueca. Es aquí donde vamos a establecer el diagnóstico fundamental que articula todo el análisis que viene a continuación. Entonces, ¿qué entendemos exactamente por una democracia chueca? Pues miren, se trata de un sistema político donde existe una fractura constante, un choque entre el andamiaje legal, o sea, lo que dicen la Constitución y las leyes, y la legitimidad social, aquello que la ciudadanía reconoce como justo, como representativo. Este choque permanente es lo que convierte la vida democrática en un proceso de aprendizaje colectivo agotador y, la verdad, muy a menudo frustrante. Ahora bien, para comprender las raíces de esta democracia chueca, tenemos que retroceder un poco. La segunda sección nos lleva directamente a la crisis de gobernabilidad, un periodo que estuvo definido por dos cosas: la fragmentación política y el poder decisivo de la calle. Con el retorno a la democracia en 1979, se apostó por un sistema de partidos que buscaba, en teoría, evitar la concentración del poder y el caudillismo. Pero, paradójicamente, el resultado fue algo que la académica Flavia Freudenberg denominó un multipartidismo extremo. Como se puede ver claramente en el gráfico, ningún partido se acercaba ni de lejos a una mayoría. Esto, por supuesto, atomizaba el poder en el legislativo y hacía casi imposible formar gobiernos estables y duraderos. Y claro, la consecuencia directa de toda esta fragmentación fue un poder ejecutivo permanentemente debilitado, prácticamente atado de manos, incapaz de negociar y de llevar adelante su agenda. Esto nos llevó a una condición de ingobernabilidad crónica, donde la parálisis del Estado se volvió, lamentablemente, la norma. Y cuando las instituciones formales fallaron en su rol, en su deber de canalizar el descontento, el poder real se desplazó a otro lugar. La movilización popular, la protesta, se convirtió en el mecanismo de facto para resolver las crisis políticas. Por eso, las caídas de presidentes como Abdalá Bucaram, Jamil Mawad o Lucio Gutiérrez no respondieron a juicios políticos formales, respondieron a la presión social, permitiendo que la calle actuara en la práctica como una especie de juez constitucional de última instancia. Precisamente esta inestabilidad endémica fue el caldo de cultivo perfecto para un giro radical en la política ecuatoriana. Con esto entramos a la tercera sección, que analiza el periodo de la Revolución Ciudadana, una era que el académico Simón Pachano define con una frase muy potente: una utopía reaccionaria. El contraste con la época anterior es absoluto. Pasamos de un sistema de partidos totalmente fracturado a uno con un partido hegemónico. Del choque permanente entre poderes, transitamos a una enorme concentración de poder en el Ejecutivo. Y de la inestabilidad presidencial crónica, llegamos a una década de estabilidad nunca antes vista en la historia reciente del país. Es justo este modelo el que Pachano describe como una utopía reaccionaria. A ver, ¿por qué? Utopía porque prometía una refundación total del Estado, de la patria, todo en nombre del pueblo. Y reaccionaria porque en la práctica esa promesa se construyó sobre la base de la concentración de poder y, hay que decirlo, la supresión del pluralismo político. Esta fue una época de profundas dualidades, de dos caras.
Por un lado, es innegable que hubo estabilidad y una inversión pública masiva, pero la otra cara de la moneda fue la consolidación de un poder caudillista, una intensa polarización social, la cooptación de organismos que eran clave, como el Consejo de Participación Ciudadana, y la criminalización de la protesta, lo que en la práctica silenció a la disidencia. Así llegamos a la cuarta sección. Aquí vemos que esa estabilidad fue en cierto modo un espejismo. El problema de fondo nunca se resolvió, sino que mutó. La inestabilidad no desapareció, simplemente se transformó, moviéndose del conflicto entre instituciones a una profunda crisis social. Este esquema nos ilustra muy bien esa evolución. Miren, en los 90, la tensión principal era entre el ejecutivo y el legislativo. En la última década, el conflicto se desplazó hacia el choque entre el Estado y la sociedad civil. Y hoy esa tensión ha derivado en una crisis de seguridad generalizada que amenaza los cimientos mismos de nuestra convivencia. Y a toda esta fragilidad política tenemos que sumarle un factor económico que es crucial: la dependencia del petróleo. La legitimidad de los gobiernos y su capacidad para gestionar el descontento suben y bajan peligrosamente al mismo ritmo que los precios del crudo. Cuando hay bonanza petrolera, el gasto social sostiene el sistema, pero cuando los precios caen, la debilidad institucional queda dramáticamente expuesta. Finalmente, en nuestra última sección, vamos a pasar del diagnóstico a la propuesta. Aquí se plantean algunas recomendaciones que surgen de este análisis, con la mirada puesta en un camino posible hacia una verdadera consolidación democrática. Se proponen tres ejes de acción. Primero, es imperativo fortalecer el sistema de partidos, que dejen de ser meros vehículos electorales y que fomente la democracia interna, la solidez ideológica. Segundo, se necesita una educación cívica, pero una que sea crítica, que construya una cultura de diálogo y de tolerancia. Y tercero, y esto es clave, hay que rediseñar los mecanismos de participación ciudadana para que sean auténticamente autónomos y no simples instrumentos del poder de turno. Cerramos esta exposición con una pregunta que queda abierta y que creo que resume el gran desafío histórico del país. ¿Es posible consolidar en Ecuador una democracia que logre ese difícil equilibrio entre ser gobernable para que sea eficaz y al mismo tiempo ser genuinamente representativa para que sea legítima? La respuesta que se construya a esta pregunta, sin duda, definirá el futuro de la República.